Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series de Turquía. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por estos lados, déjame darte una cálida bienvenida y te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí encontrarás análisis, noticias, recomendaciones y todo lo que necesitas para estar al día con tus series turcas favoritas. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro les interesa mucho, los dramas, los romances rotos y sobre todo, esas historias que te dejan pensando mucho después de que terminan. Y es que si la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos dolió a todos, imagínense lo que sufrirían si las series que vamos a ver hoy fueran reales. Vamos a sumergirnos en 5 dramas turcos que son más oscuros y retorcidos que la propia noticia de su ruptura. Prepárense para giros inesperados, secretos ocultos y emociones a flor de piel. No se diga más, comencemos. Antes de entrar de lleno en nuestras recomendaciones, hablemos un poco de Kerem y Hande. Su historia, como la de muchas parejas famosas, cautivó a la audiencia desde el primer momento. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Los fans cariñosamente conocidos como Anker estaban extasiados. Cada foto, cada interacción, cada entrevista era analizada al milímetro en busca de pistas que confirmaran su relación. Y efectivamente el romance se confirmó. Fotos de sus vacaciones juntos, mensajes de apoyo mutuo en redes sociales, apariciones públicas tomados de la mano. Todo indicaba que estaban profundamente enamorados. Se convirtieron en la pareja del momento, un símbolo de amor y felicidad para muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Rumores de problemas comenzaron a surgir, alimentados por la falta de fotos juntos y la discreción en sus interacciones en línea. Finalmente la confirmación de su ruptura llegó como un balde de agua fría para sus fans. La noticia de su separación, aunque dolorosa, es parte de la vida. Las relaciones terminan, las personas cambian y a veces el amor simplemente no es suficiente. Pero, ¿qué pasa cuando el amor se ve envuelto en situaciones extremas, en la oscuridad de la venganza, el crimen o la traición? Es ahí donde entran en juego los dramas turcos que vamos a analizar hoy. Estas series nos muestran historias de amor que nacen en medio del caos, la desesperación y la tragedia, superando con creces cualquier desamor que hayamos experimentado en la vida real. Vamos a iniciar con una serie que es un auténtico torbellino de emociones, Cesur ve Güzel. Es una serie dramática y romántica protagonizada por Can Tatlıtuğ, quien interpreta a Cesur, y Tuba Büyüküstün, quien da vida a Swan. La historia gira en torno a Cesur, un hombre que regresa a su pueblo natal con un plan de venganza bien trazado contra Tahsin Korluda, un poderoso y respetado hombre de negocios al que culpa por la muerte de su padre. Sin embargo, los planes de Cesur se complican cuando conoce y se enamora de Swan, la hermosa y decidida hija de Tahsin. La trama se vuelve aún más intrincada a medida que salen a la luz oscuros secretos familiares y las verdades ocultas amenazan con destruir a todos los involucrados. La tensión entre el amor y la venganza es constante, creando un drama cargado de pasión, traición y giros inesperados. Profundicemos un poco más en los personajes. Cesur no es solo un hombre en busca de venganza, es un personaje complejo y atormentado por su pasado. La muerte de su padre lo ha marcado profundamente, y está dispuesto a todo para hacer justicia. Su frialdad y determinación contrastan con la calidez y la bondad de Swan. Ella es una mujer independiente y fuerte, que lucha por proteger a su familia y su patrimonio. A pesar de la enemistad entre sus familias, Cesur y Swan se sienten atraídos el uno por el otro, creando un romance prohibido y peligroso. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque el amor de Cesur y Swan nace en medio del odio y la venganza. Sus familias están enfrentadas y su relación es un campo minado de secretos y mentiras. La oscuridad de la venganza de Cesur y los secretos de la familia Korluda eclipsan cualquier atisbo de felicidad, haciendo que su historia sea un drama mucho más oscuro que cualquier ruptura amorosa que hayamos visto en la vida real. Además, la química entre Can y Tuba es innegable, lo que hace que su sufrimiento sea aún más palpable. Un dato interesante es que esta serie fue filmada en un entorno rural precioso, lo que contrasta con la oscuridad de la trama, creando un efecto visual impactante.
Las extensas plantaciones, las mansiones imponentes y los paisajes serenos sirven como telón de fondo para una historia llena de intriga y drama. La siguiente serie que vamos a analizar es Siyah Beyaz Aşk. Esta es una serie dramática y romántica con toques de acción protagonizada por Ibrahim Çelikkol, quien interpreta a Ferhat, y Birce Akalay, quien da vida a Asl. La trama se centra en Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado traumático, y Asl, una doctora idealista que es secuestrada y obligada a tratar a un hombre herido. Para proteger su vida, Asl se ve obligada a casarse con Ferhat. A partir de este matrimonio forzado, surge una extraña relación llena de tensión, desconfianza y sorprendentemente amor. Asl intenta sacar a Ferhat del mundo de la violencia, mientras que él lucha contra sus propios demonios internos y su lealtad a su familia criminal. La premisa de esta serie es fascinante. Asl, una mujer que ha dedicado su vida a salvar vidas, se ve obligada a casarse con un hombre que se dedica a quitarlas. Este contraste extremo crea una dinámica tensa y explosiva. Ferhat, a pesar de su brutalidad, es un personaje complejo y vulnerable. Su pasado lo ha convertido en un hombre frío y despiadado, pero en el fondo anhela amor y redención. Asl, con su bondad y compasión, representa la esperanza de un futuro mejor para Ferhat. La relevancia de esta serie para nuestro tema es evidente: el amor nace en el contexto más oscuro imaginable. Asl es forzada a casarse con un asesino, y su relación se construye sobre la base del miedo y la desconfianza. La oscuridad del pasado de Ferhat y la brutalidad de su presente contrastan fuertemente con la luz y la bondad de Asl. Este choque de mundos crea un drama intenso y conmovedor que supera con creces cualquier dolor de una ruptura. La serie explora temas como la redención, el sacrificio y la capacidad del amor para florecer incluso en los entornos más hostiles. Un dato curioso es que Ibrahim Çelikkol tuvo que entrenar intensamente para las escenas de acción, lo que le dio a su personaje una presencia imponente y creíble. Su mirada penetrante y su físico imponente transmiten la dureza y el peligro que rodean a Ferhat. Ahora, cambiemos un poco de tono con Yerde. Si bien tiene un componente romántico, esta es principalmente una serie de acción y drama criminal protagonizada por Atay Ulusoy, quien interpreta a Sarp, y Aras Bulut Inemli, quien da vida a Mert. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Mert, que fueron separados de niños y criados en bandos opuestos de la ley. Sarp se convierte en un policía encubierto que se infiltra en una mafia, mientras que Mert es reclutado por la misma mafia para convertirse en un informante dentro de la policía. Sin saber de la existencia del otro, los dos hermanos se enfrentan en una guerra encubierta llena de peligro, traición y dilemas morales. La trama se complica a medida que descubren la verdad sobre su pasado y se ven obligados a elegir entre su lealtad a sus respectivas familias y su amor fraternal. Yerde es una serie trepidante y llena de suspense. La tensión se mantiene constante a lo largo de la trama, con giros inesperados y revelaciones impactantes. Sarp y Mert son personajes complejos y multifacéticos, que se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a vivir vidas peligrosas. Su relación, aunque marcada por la desconfianza y el conflicto, está basada en un profundo amor fraternal. ¿Por qué es relevante para nuestra discusión? Porque la oscuridad de la mafia, la traición y el conflicto interno que sufren Sarp y Mert son mucho más intensos que cualquier desamor. Los hermanos están constantemente en peligro y sus vidas están entrelazadas con la violencia y la criminalidad. La carga emocional que soportan es inmensa, y su reencuentro se produce en un contexto de peligro y desconfianza. Además, la serie explora temas como la identidad, la lealtad y la redención, a través de personajes complejos y moralmente ambiguos. Un dato interesante es que Yerde está inspirada en la película de Martin Scorsese, The Departed, aunque con un toque turco que la hace única. La ambientación en Estambul, con sus calles laberínticas y sus barrios marginales, añade un elemento de realismo y crudeza a la historia. La siguiente serie es Öyle Bir Gece Zaman Ki, un drama familiar de época que abarca varias décadas y explora las vidas de una familia turca durante los turbulentos años 60 y 70. La serie cuenta con un elenco coral, pero se centra principalmente en Ali, el patriarca de la familia, interpretado por Erkan Petekkaya, y Cemile, su esposa, interpretada por Ayka Bingöl. La historia comienza cuando Ali abandona a su familia para tener una aventura con una mujer inglesa, lo que desencadena una serie de eventos que cambian para siempre la vida de Cemile y sus 4 hijos. A medida que la familia lucha por sobrevivir y reconstruir sus vidas, enfrentan numerosos desafíos, incluyendo la pobreza, la injusticia social y la agitación política.
Öyle Bir Geceler Zaman Ki es un drama conmovedor y realista que retrata la vida de una familia turca en una época de grandes cambios. La serie explora temas como la infidelidad, la pobreza, la injusticia social y la resiliencia humana. Cemile, la madre, se convierte en el pilar de la familia, luchando incansablemente para sacar adelante a sus hijos a pesar de las dificultades. Esta serie se relaciona con el tema que nos ocupa porque la traición de Ali destroza a la familia y desata una cascada de dolor y sufrimiento que se extiende a lo largo de años. La oscuridad de la infidelidad y las consecuencias devastadoras que tiene en la vida de Cemile y sus hijos son mucho más profundas que cualquier simple ruptura amorosa. La serie explora temas como el amor incondicional, la resiliencia, el sacrificio y la importancia de la familia en tiempos de adversidad. Un dato curioso es que Öyle Bir Geceler Zaman Ki fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, debido a su historia conmovedora y a las actuaciones excepcionales de su elenco. La serie ofrece una visión realista y emotiva de la historia de Turquía y de los desafíos que enfrentaron las familias turcas durante una época de grandes cambios. La ambientación de época con su vestuario y su música transporta al espectador a un mundo diferente y fascinante. Por último, pero no menos importante, hablemos de Fatma Gül Unsuku-Ne, un drama socialmente relevante que aborda temas sensibles como la agresión sexual y la injusticia. La serie está protagonizada por Beren Saat, quien interpreta a Fatma Gül, una joven inocente que es brutalmente agredida por un grupo de hombres. Después del ataque, Fatma Gül es obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores, para evitar el escándalo y proteger a las familias de los culpables. A medida que Fatma Gül lucha por superar el trauma y reconstruir su vida, se enamora de Kerim, quien se arrepiente profundamente de sus acciones y trata de redimirse. Juntos se enfrentan el estigma social y luchan por encontrar la justicia y la felicidad. Fatma Gül Unsuku-Ne es una serie poderosa y conmovedora que aborda un tema difícil y doloroso. La serie muestra el trauma que sufre Fatma Gül tras la agresión, y su lucha por superar el estigma social y reconstruir su vida. Kerim, el agresor arrepentido, también se enfrenta a sus propios demonios y trata de redimirse por sus acciones. La relación entre Fatma Gül y Kerim es compleja y controvertida, pero la serie explora la posibilidad de la redención y el perdón. La relevancia de esta serie para nuestro tema es innegable. El trauma que sufre Fatma Gül y la oscuridad de la agresión sexual son incomparablemente más horribles que cualquier ruptura amorosa. La serie explora temas como la violación, el estigma social, el trauma psicológico y la búsqueda de la justicia. La historia de Fatma Gül es un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de superar incluso las experiencias más traumáticas. Un dato importante es que Fatma Gül Unsuku-Ne generó un gran debate público en Turquía sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. La serie contribuyó a crear conciencia sobre estos temas y a promover cambios en la legislación. La actuación de Beren Saat como Fatma Gül es impresionante y emotiva, transmitiendo la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. Y hasta aquí nuestra exploración de 5 dramas turcos que son, sin duda, más oscuros que la famosa ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos viajado a través de historias de venganza, matrimonios forzados, guerras entre hermanos y tragedias familiares. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado más oscuro y apasionante de las series turcas. Hemos visto cómo el amor puede florecer incluso en los contextos más adversos, pero también hemos sido testigos de la devastación que pueden causar la traición, la venganza y la injusticia. Estos dramas nos recuerdan que la vida es compleja y que las relaciones humanas son frágiles y vulnerables. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención. Me encantaría saber cuál de estas series les ha parecido la más impactante o si tienen alguna otra recomendación para añadir a la lista. Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima.